Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Un listado desactualizado de medicamentos básicos, falta de dispositivos médicos y escasez de medicinas son los principales problemas que enfrenta actualmente la red pública de salud del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña hasta ahora la abogada Cristina Murgueitio. Ella es directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIM. Abogada Murgueitio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Este es un problema que persiste y se agudiza en el sistema público en nuestro país. ¿Por qué se ha llegado a este escenario tan crítico? Específicamente hablemos de lo que corresponde a los dispositivos médicos. Creemos que específicamente el problema se debe a la falta de coordinación, planificación y además a la falta de generación de información del Sistema Nacional de Salud como tal. Es un sistema que está resquebrajado, que necesita cambios estructurales y que necesita la participación y articulación activa tanto de los actores de la parte pública como del sector privado. Uh-huh. Es importante entender qué debe hacer el sistema de salud o qué debe hacer un hospital para poder abastecerse. Y a esto tiene que sumarle que el 99% de los productos son importados, por lo cual necesitamos planificar adecuadamente la compra. Y esto tiene que hacerse en base al histórico de la gestión hospitalaria, es decir, de la producción hospitalaria diaria que tienen las unidades médicas, para no comprar lo que no es necesario o comprar en exceso y luego tener que solicitar cambio. Pero no existe esa planificación. Lamentablemente esa planificación no existe. El Ministerio de Salud Pública acaba de sacar el día de hoy en el registro oficial un manual para la identificación de las necesidades de abastecimiento de medicamentos y dispositivos. Lamentablemente ese documento ha sido construido internamente por el Ministerio de Salud con la red, asumimos. El sector privado no ha participado directamente en ese proceso, lo cual es un poco preocupante porque realmente necesitamos articularnos para poder lograr el abastecimiento. Esa es su propuesta en todo caso, lo que están planteando ustedes. Completamente, estamos convencidos como ASEDIM que la articulación del sector público y el sector privado es indispensable para mejorar el Sistema Nacional de Salud. No tenemos información por paciente, tenemos solamente el número de atenciones, no existe historia clínica electrónica, existe en normativa, no ha logrado aplicarse ni ejecutarse, existen pilotos de receta electrónica, pero el sistema como tal no está articulado. Y el Ministerio de Salud Pública como rector necesita tener esa posibilidad de información y de saber dónde están disponibles las camas y qué es lo que tienen inventarios en la parte pública y también hacer un ejercicio de trabajo conjunto con los hospitales privados, porque si el Estado no tiene la capacidad operativa de respuesta, los pacientes no pueden esperar 5, 6, 7, 8, un año para poder tener el tratamiento. Los pacientes necesitan ser atendidos de manera inmediata y oportuna y si es que tenemos que comprar servicios a la parte privada, hacerlo está permitido por la ley y es correcto porque debemos utilizar la capacidad operativa de respuesta del Sistema Nacional de Salud siempre y cuando se hagan los procesos de auditoría correspondientes y que se garantice que el servicio está siendo evaluado con los distintos parámetros de calidad. Ahora, no hay controles tampoco y ustedes han denunciado que existen proveedores que no cumplen pues con requisitos legales ni con la normativa sanitaria. Lo han expuesto. ¿Qué pasa con esto? Seguimos teniendo inconvenientes. Nosotros como ASEDIM hemos hecho estas denuncias a partir del año 2018 a las autoridades para controlar, porque de hecho la comercialización de dispositivos médicos y de medicamentos en el país deben hacerlas distribuidores autorizados.
distribuidores autorizados, importadores autorizados, que tienen que cumplir con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, que es, deben tener permisos de funcionamiento como establecimientos de dispositivos o de medicamentos otorgados por ARSA, tener certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte si el producto es importado, y si es fabricante, buenas prácticas de manufactura para medicamentos, y en dispositivos médicos en fabricación nacional deben ya tener registrada una certificación de ISO 13485. Pero esto no se ha cumplido según lo que ustedes están denunciando y están exponiendo. Es decir, incluso hay proveedores que ni siquiera tienen el giro del negocio como para poder entrar a vender este tipo de dispositivos médicos. Así es, hemos enviado la última información que recopilamos del año 2024, en la cual hemos identificado que 24 millones de dólares fueron adjudicados a proveedores que no cumplían con la ley, que no tenían permisos de funcionamiento otorgados por ARSA. 24 millones es muchísimo dinero que podría ser utilizado de una buena manera en el sistema de salud pública. Y entre el 2020 y el 2024, la suma a proveedores que no cumplían con la ley del monto adjudicado fueron alrededor de 197 millones de dólares. ¿Y esto cómo perjudica finalmente a los pacientes? Porque si es así, no son productos de la calidad que se espera, ¿no? No están pasando por no son proveedores que tienen justamente la capacidad de tener este aseguramiento, digamos, en la calidad de sus productos. Precisamente el ejercicio es la articulación de las instituciones y del trabajo conjunto con el sector privado para generar los controles necesarios del sistema. No es falta de ley, es falta de control. Falta de control. Tiene que ser un ejercicio de control. ¿Falta de control o corrupción también? Las dos. Falta de control, y como no tenemos control y no tenemos transparencia en los procesos y en la información, el caos genera mayor corrupción. Y lamentablemente el sector salud es uno de los sectores con mayores índices de corrupción en este momento. Lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa con la deuda que se tiene actualmente, que mantiene el Estado con proveedores, que asciende a más de 30 millones de dólares? La información que nosotros hemos compartido con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Salud Pública y el IES específicamente para que se transparente la información, es que con corte junio a los asociados de ACDIM, a las empresas asociadas, se les debe alrededor de 30 millones de dólares. De estos 30 millones de dólares, 5 están con un código único de registro en el ESIGEF. El resto no tiene código único de registro. Eso significa que no están habilitados para el pago. Exactamente. Y esto significa que las unidades médicas no están registrando los pasivos adecuados y que la información que tenemos no está actualizada en referencia a la cartera vencida que el Estado debe hacia los proveedores. Tenemos casos en temas de servicios que no se están recibiendo facturaciones ni auditorías en el IES, por ejemplo, desde el año pasado específicamente. Y ahí es donde parte de la estrategia que estamos planteando como ACDIM a través de la iniciativa de Ecuador es Salud y la propuesta que hemos hecho al CONSAP es que exista una mesa, un subcomité de acuerdo a la normativa que ellos crearon que analice el financiamiento y la sostenibilidad del sistema. No podemos estar discutiendo o pidiendo reuniones cada 6 meses, cada año, para que se pague a los proveedores de años retrasados y seguir incrementando la deuda. Los ecuatorianos tenemos derecho de saber cuánto es exactamente lo que invertimos en salud. Y hablo invertimos porque los impuestos que todos los ecuatorianos pagamos son los que están financiando el servicio de salud para los ciudadanos. Cristina, ¿qué están proponiendo ustedes justamente con relación a esta deuda para que finalmente pueda ser saldada con los proveedores? Porque hay opciones que ustedes están poniendo sobre la mesa para que se haga ese pago. ¿Cuáles son? Primero necesitamos transparentar la información. El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud Pública tiene que disponer a las unidades médicas que se reciban todas las facturas y que se generen todos los CURs necesarios en referencia a los procesos que han sido
han recibido ya producto y han sido adjudicados completamente. Eso uno, para saber realmente a la fecha cuánto es el gasto que tiene y cuánto es la deuda que tienen las instituciones públicas con los proveedores de dispositivos médicos, de medicamentos, de servicios de salud, de limpieza de hospitales. Necesitamos que esa información esté al día y tenemos que tener la información para poder plantear cuál debe ser esa solución de abastecimiento. De abastecimiento a futuro y además de cómo pagar lo que ya han comprado, porque todos esos procesos que fueron comprados tenían que tener una certificación presupuestaria, es decir, garantizar el presupuesto específico para esas compras y eso implica una garantía de pago. Si no, una de las opciones que hemos sugerido es que se generen los cursos, porque el mecanismo de compensación de deuda que está avalado por la ley permite que el proveedor pueda compensar lo que el Estado le debe con sus obligaciones tributarias con el SRI. Una de las propuestas que hemos hecho al Ministerio de Finanzas ha sido precisamente que podamos esto también compensar con aranceles en aduana, porque necesitamos el flujo necesario para poder desaduanizar los dispositivos médicos y poder seguir abasteciendo no solo la parte pública. En este momento tenemos una situación crítica en las empresas y de hecho el desabastecimiento no va a ser solo para la parte pública, sino para la parte privada, porque no podemos seguir importando producto para el país. Es decir, y la otra, se nos ofreció pago con inversiones, que esto implica bonos del Estado, el que hagan las empresas inversiones en bonos del Estado recibiendo un pago del 100%. Hay algunas que están dispuestas a hacerlo porque entendemos la difícil situación fiscal que tiene el país, pero esto implica un compromiso de trabajo y de que transparentemos en conjunto todas las cifras necesarias y los procesos que están adjudicados, los que están en proceso y los que están a futuro a ser adjudicados. La otra preocupación es el proceso de centralización de abastecimiento, porque ¿cómo abastecemos si no tenemos claro cuáles son las reglas? Y adicionalmente, si no tenemos esa certeza de que vamos a trabajar en conjunto para tener una transparencia en el gasto público en salud. Con relación a lo que usted decía hace un momento, para poder saldar esta deuda que se mantiene con los proveedores, ustedes están dispuestos, están proponiendo a que se vea la opción de pagar con impuestos, es decir, compensar con los impuestos o también la emisión de bonos, que es importante que se tome esto en cuenta porque es una salida a esa deuda millonaria que se mantiene con los proveedores. Ahora, me gustaría revisar la parte humana, Cristina, porque también esto no es solamente entre los proveedores y el Estado, sino que se afecta a la ciudadanía en general. Es decir, esto que está ocurriendo en este momento, este problema en el abastecimiento de en este caso, los insumos, de los equipos, de todos estos dispositivos médicos, genera repercusiones para quienes van y necesitan de justamente este tipo de dispositivos para continuar un tratamiento y que cuando llega a los hospitales no los tiene. ¿Cuáles son esas afectaciones? ¿Qué tan graves pueden llegar a ser para cualquier paciente? Son gravísimas. Los dispositivos médicos son los que te permiten diagnosticar, tratar o rehabilitar al paciente. No puedes recibir una prescripción de medicamentos si es que no tienes un diagnóstico adecuado. Si no tienes jeringuillas, no pueden colocarte la medicación. Si no tienes suero, no puedes utilizar esa medicación o el tratamiento que el médico específicamente dice. La situación es crítica en el sentido de que las unidades médicas en este momento están en un stand-by, específicamente para la compra centralizada, y que existen disposiciones de que no se hagan nuevos procesos. Entendemos que y compartimos la preocupación de las autoridades sobre seguir haciendo nuevos procesos que puedan ser dirigidos y que puedan malgastar el presupuesto. Pero mientras tanto, tenemos pacientes que tienen que recibir atención. Lo que implica y lo que hemos sugerido en nuestro comunicado a las autoridades es precisamente que creemos medidas alternativas. Una de la primera sugerencia que hicimos es, usted necesita saber tener un stock real, el registro real de lo que tienes en cada una de las bodegas hospitalarias del sistema público. Y si tienes sobrestock, tienes que redistribuir en tus unidades médicas para asegurar
que tengas los insumos básicos y de la misma manera planificar la compra de lo que es urgente mediante mecanismos como la ínfima cuantía que está contemplado en la ley para seguir abasteciendo y adicionalmente planificar la compra centralizada. La compra centralizada tiene que ser planificada con cantidades reales, cantidades no de las compras anteriores porque sabemos que son erróneas, sino en base a la producción hospitalaria de los 2 o 3 últimos meses, cuántas cirugías de apéndice, cuántas cirugías de vesícula, y armar específicamente esos paquetes de lo que se necesita para cada uno. De acuerdo a la realidad, a lo que se necesita, a lo que se requiere, como usted bien lo dice. Abogada Cristina Murgueito, gracias por acompañarnos y por exponer pues esta preocupación que existe con relación a un tema tan delicado en nuestro país. Esperemos que se tomen las decisiones, las acciones, los correctivos que sean necesarios. Cristina Murgueito, directora de ACEDIM, gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Muchas gracias, María del Carmen. Usted está escuchando